La historia de Sofía, el coraje de decir no. La niña que nunca dijo no. No, Sofía tenía 4 años cuando aprendió que decir sí era la llave mágica que abría sonrisas. Su madre la abrazaba cuando ayudaba con los platos. Su padre se enorgullecía cuando compartía sus juguetes. Sus maestros la elogiaban cuando se ofrecía como voluntaria para todo. ¡Qué niña tan servicial!, decían los adultos. ¡Qué corazón tan grande tiene! Y Sofía, con sus ojos brillantes y su sonrisa inocente, absorbió esa lección como una esponja. Ser amada significaba ser útil. A los 18 años, Sofía había construido toda su identidad alrededor de esta premisa. Era la estudiante que siempre terminaba haciendo los trabajos grupales sola, la amiga que cancelaba sus planes para consolar a quien lo necesitara, la hija que nunca se quejaba, la empleada que nunca rechazaba horas extra, la novia que siempre cedía en las discusiones. El precio de la complacencia. Sofía vivía en un estado de agotamiento constante que había normalizado. Su día comenzaba a las 5:30 a.m. respondiendo mensajes de trabajo. Continuaba con 8 horas de oficina donde hacía su trabajo y el de 3 compañeros más. Seguía con visitas a familiares que la necesitaban, llamadas de amigos en crisis, y terminaba pasada la medianoche colapsando en su cama solo para repetir el ciclo. Su agenda era un rompecabezas imposible donde todos los demás tenían piezas, pero ella no. Había reuniones que no quería, compromisos que la asfixiaban, favores que la agobiaban, pero la palabra no se había vuelto extranjera en su vocabulario. En el trabajo, Sofía era la salvadora oficial. Cuando un proyecto tenía problemas, todos sabían que podían llamar a Sofía. Cuando alguien se enfermaba, Sofía cubría su turno. Cuando había trabajo extra, Sofía lo hacía sin que nadie se lo pidiera. «Es que tú eres tan eficiente», le decían sus jefes, mientras le añadían más responsabilidades sin aumentar su sueldo. «Eres la única en quien podemos confiar», le repetían mientras cargaban sobre sus hombros las tareas que otros rechazaban. La trampa invisible. Sofía había caído en una trampa invisible pero poderosa. Había confundido su valor como persona con su utilidad para otros. Creía que si dejaba de ser útil, dejaría de ser querida. Si decía no, la abandonarían. Si priorizaba sus necesidades, sería egoísta. Sus relaciones se habían vuelto transaccionales sin que ella se diera cuenta. La gente la buscaba cuando necesitaba algo, pero rara vez para simplemente disfrutar de su compañía. Era como una máquina expendedora emocional. Todos sabían que podían presionar los botones correctos y obtener lo que necesitaban. Su novio, Martín, había aprendido que Sofía siempre cedería. Nunca elegía el restaurante, nunca decidía la película, nunca expresaba preferencias. «Tú decides», era su frase favorita, pero detrás de esa aparente flexibilidad había una mujer que se estaba borrando poco a poco. El espejo roto. Un martes por la noche, Sofía se encontró llorando en el baño de su oficina. Eran las 10:30 p.m. y seguía trabajando en un proyecto que originalmente no era suyo. Su jefe se lo había pedido esa mañana, y ella, por supuesto, había dicho que sí. Se miró en el espejo y vio a una extraña. Tenía ojeras profundas, había perdido peso de forma poco saludable, y sus ojos habían perdido esa chispa que la caracterizaba. Pero lo más aterrador era que no sabía quién era cuando no estaba sirviendo a otros. «¿Qué me gusta a mí?», se preguntó en voz alta. «¿Qué quiero yo?». La respuesta fue un silencio ensordecedor. Había pasado tanto tiempo preguntándose qué querían los demás que había olvidado escuchar su propia voz interior.
La gota que colmó el vaso. El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana. Sofía había planeado su primer día libre en semanas. Quería dormir hasta tarde, leer un libro que había comprado hace meses y simplemente existir sin servir a nadie. A las 7 a.m. sonó su teléfono. Era su hermana. Sofía, necesito que cuides a los niños. Tengo una cita importante y la niñera canceló. Eres la única que puede ayudarme. Sofía sintió una punzada de dolor en el pecho. Había fantaseado con este día toda la semana, pero escuchó su voz respondiendo automáticamente. Por supuesto, no hay problema. Cuando colgó, algo dentro de ella se rompió. Se dio cuenta de que había traicionado a la persona más importante en su vida, a ella misma. Había sacrificado su bienestar, sus sueños, su paz mental, todo por mantener la imagen de la mujer que nunca dice no. La revelación dolorosa. Esa noche, Sofía tuvo una conversación honesta consigo misma que había estado evitando durante años. Se dio cuenta de que su generosidad no era generosidad en absoluto. Era miedo. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a ser vista como egoísta. Había estado operando desde un lugar de carencia emocional, creyendo que tenía que ganarse el amor a través del servicio constante. Pero el amor verdadero no se gana, se da libremente y se recibe sin condiciones. También entendió algo devastador. Muchas de las personas en su vida no la querían por quien era, sino por lo que hacía por ellas. Había atraído a usuarios emocionales que se habían acostumbrado a tomar sin dar nada a cambio. El primer no. El lunes siguiente, Sofía llegó al trabajo con una determinación nueva. Cuando su jefe se acercó con otro proyecto urgente que no le correspondía, Sofía respiró profundo y pronunció la palabra que había estado enterrada en su garganta durante años. No. La palabra salió temblorosa, casi como un susurro, pero salió. Su jefe la miró sorprendido. ¿Cómo que no? No puedo hacerme cargo de este proyecto. Tengo mis propias responsabilidades que requieren mi atención completa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió que su corazón se iba a salir de su pecho, pero no se retractó, no se disculpó, no ofreció explicaciones adicionales. Su jefe, después de un momento de shock, simplemente dijo: «Está bien, encontraré a alguien más». Y ahí estaba. El mundo no se había acabado, no la habían despedido, no había perdido el respeto de nadie. De hecho, por primera vez en años, sintió que se había respetado a sí misma. La reacción del entorno. Como era de esperarse, no todos recibieron el nuevo no de Sofía con gracia. Su hermana se enfureció cuando Sofía declinó cuidar a los niños otro sábado. Sus compañeros de trabajo expresaron sorpresa cuando dejó de hacer sus tareas. Algunos amigos mostraron su verdadera naturaleza cuando ya no podían depender de ella para todo. «Te has vuelto muy egoísta», le dijo su hermana. «Ya no eres la misma de antes», comentó una amiga. «Pensé que podía contar contigo», le reprochó un compañero. Cada crítica dolía, pero Sofía estaba empezando a entender que el dolor de decepcionar a otros era infinitamente más soportable que el dolor de traicionarse a sí misma. El arte de los límites. Sofía comenzó a aprender que decir no era un arte que requería práctica. No se trataba de ser cruel o insensible, sino de ser honesta y proteger su bienestar emocional. Desarrolló diferentes formas de decir no. No puedo comprometerme con eso en este momento. No es algo que pueda hacer, pero te deseo lo mejor. Mi agenda está llena, pero te sugiero que pruebes con... No, gracias. La más simple y poderosa.
También aprendió que no tenía que dar explicaciones exhaustivas. No era una oración completa, no el comienzo de una negociación. Sofía descubrió que establecer límites no era egoísmo, sino amor propio. Era decirle al mundo, mi tiempo, mi energía, mi bienestar tienen valor. Cuando comenzó a valorar su propia compañía, otros también empezaron a valorarla. Cuando dejó de estar disponible para todo el mundo, su tiempo se volvió más preciado. Cuando dejó de ser predecible en su complacencia, sus relaciones se volvieron más auténticas. Sus verdaderos amigos no solo respetaron sus límites, sino que los celebraron. Me alegra verte cuidándote, le dijo su amiga Ana. Siempre me preocupé por ti, confesó su prima. Respeto mucho más tu tiempo ahora, admitió un compañero. El descubrimiento de sí misma. Con tiempo y espacio para respirar, Sofía comenzó a redescubrir quién era fuera de su rol de salvadora. Recordó que le gustaba la pintura, que disfrutaba de las caminatas solitarias, que tenía opiniones fuertes sobre películas y libros. Comenzó a decir sí a cosas que realmente quería. Una clase de cerámica, una salida con una amiga que valoraba su compañía, una cena tranquila en casa con un buen libro. Se dio cuenta de que había estado tan ocupada haciendo lo que otros necesitaban, que había olvidado ser lo que ella necesitaba. La transformación de las relaciones. La relación con Martín fue una de las más afectadas. Cuando Sofía dejó de ser completamente maleable, comenzaron a surgir conflictos que antes se evitaban, pero también comenzaron a tener conversaciones reales. Ya no te reconozco, le dijo él una noche, porque finalmente me estoy conociendo a mí misma, respondió ella. Algunos vínculos no sobrevivieron a la nueva Sofía. Aquellos que estaban basados únicamente en lo que ella podía dar, se desvanecieron naturalmente. Pero los que permanecieron se volvieron más profundos, más auténticos, más equilibrados. El poder del no consciente. Sofía aprendió que cada no que decía a algo que no quería era un sí a algo que sí quería. Cada vez que rechazaba un compromiso que la agotaba, se abría espacio para algo que la nutría. Desarrolló lo que llamó el filtro del corazón. Antes de responder a cualquier solicitud, se preguntaba, ¿esto me acerca a quien quiero ser o me aleja de ello? No se trataba de ser cruel o insensible. Se trataba de ser consciente de que sus recursos emocionales eran limitados y valiosos. La paradoja del servicio. Curiosamente, cuando Sofía dejó de hacer todo para todos, se volvió más valiosa para aquellos que realmente importaban. Su ayuda, ahora selectiva y conscientemente dada, tenía más significado. Cuando elegía ayudar, lo hacía desde un lugar de abundancia, no de obligación. Su generosidad se volvió auténtica porque venía de la elección, no del miedo. La lección del respeto. Sofía entendió que había estado enseñando a la gente cómo tratarla a través de lo que toleraba. Al no tener límites, había invitado a otros a no respetarla. Al establecer límites claros, estaba enseñando a otros cómo quería ser tratada. Respétame no era algo que tenía que decir, era algo que tenía que demostrar a través de sus acciones. El equilibrio sagrado. Sofía no se convirtió en una persona cruel o egoísta. Se convirtió en una persona equilibrada que podía dar desde la abundancia en lugar de la carencia. Seguía siendo generosa, pero ahora su generosidad era elegida, no impuesta. Aprendió que cuidar de sí misma no era egoísta, sino necesario, como las instrucciones de seguridad en los aviones.
Primero te pones tu propia máscara de oxígeno, luego ayudas a otros. La liberación. La nueva Sofía despertaba cada mañana con energía en lugar de agotamiento. Su agenda tenía espacios en blanco que antes la habrían llenado con compromisos no deseados. Tenía tiempo para sus pasatiempos, para sus sueños, para simplemente ser. Había aprendido que no era una palabra cruel, sino una palabra poderosa que protegía todo lo que era sagrado en su vida. Su tiempo, su energía, su paz mental, su autenticidad. El mensaje para el mundo. La historia de Sofía se convirtió en un faro para otras personas que vivían atrapadas en la trampa de la complacencia. Les mostró que era posible romper el ciclo, que era posible ser amada sin sacrificar la propia alma. Su mensaje resonó especialmente en otras mujeres que habían sido condicionadas a creer que su valor dependía de su utilidad para otros. Pero también tocó a hombres que habían perdido su voz en el altar de la aprobación social. La revolución interior. Sofía se dio cuenta de que su transformación había sido una revolución silenciosa. No había cambiado el mundo, pero había cambiado su mundo. Y al cambiar su mundo, había dado permiso a otros para cambiar el suyo. Había aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificio constante, sino respeto mutuo, que la generosidad auténtica viene de la elección, no de la obligación, que cuidar de sí misma no era egoísta, sino esencial. El legado. Años después, Sofía reflexionaba sobre su viaje desde la complacencia hasta la autenticidad. Había perdido algunas relaciones en el camino, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Se había ganado a sí misma. Su historia se convirtió en un recordatorio de que todos merecemos tener límites, que todos merecemos ser respetados, que todos merecemos decir no, sin culpa y sí con alegría. La lección de Sofía permanece clara y transformadora. Decir no a lo que no te sirve es decir sí a lo que realmente importa. Y lo que más importa siempre incluye tu propio bienestar, tu propia paz, tu propia autenticidad. Porque al final del día no puedes dar lo que no tienes. Y no puedes tener lo que constantemente regalas sin cuidar de ti mismo primero. El no de Sofía no fue un acto de egoísmo, fue un acto de amor propio que le permitió amar a otros de manera más auténtica y sostenible.